de todo lo que pasa en esa zona. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, para que la gente no entienda, porque esto no es un conflicto de hace unos meses, ¿no? Sí, claro, para que la gente lo entienda hemos de hablar de espacio y de tiempo, es decir, de cuándo empieza todo esto y de geografía. Tiempo. Esto empieza después de al acabar la Guerra Fría. No empezó la semana pasada, sino que empezó hace 30 años, cuando se incumplieron las promesas dadas a Gorbachev y se incumplió la carta para... Dicen que no hay nada escrito. Está el documento de la conferencia de la OSCE en París de noviembre de 1990. Negro sobre blanco se dice que la seguridad de un país no puede hacerse, la seguridad europea no puede hacerse a costa de la seguridad de otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego hay muchísimos documentos, conversaciones, papeles, todo esto está perfectamente documentado, no hay más que interesarse por ello para verlo, ¿no? Por tanto, la crisis empieza hace mucho tiempo. Rusia ha estado siempre objetando este avance de la OTAN hacia sus fronteras. No se le ha hecho caso nunca. Ha habido discursos de Putin muy fuertes, por ejemplo, el de la conferencia de Múnich del año 2007, donde los medios de comunicación no se hicieron eco, ¿no? Entonces, no se les hacía caso porque Rusia era débil. Ahora es menos débil y ha dado un puñetazo en la mesa, ¿no? Por tanto, la situación es seria. Geografía. Esto no está pasando en el Caribe, no está pasando en México, no está pasando en Canadá, no está pasando en las Aleutianas. Está pasando en el patio trasero de Rusia. O sea, hay una cuestión de amenaza a la seguridad, a los intereses de seguridad de Rusia, absolutamente razonable, y que no me digan que las cuestiones de las esferas de influencia es una cuestión del siglo XIX, cuando la doctrina Monroe está perfectamente vigente en el subcontinente americano y en general. El problema central de esta crisis. Estados Unidos tiene como adversario, como verdadero adversario, a China, en Asia. Ahí está el principal adversario. Pero Estados Unidos, para ser una gran potencia, tiene que dominar Europa, que es un continente fundamental. Para dominar Europa necesita la OTAN. La OTAN necesita conflicto. En 4 palabras, si no hay follón con Rusia, la OTAN pierde sentido. Si hablamos de soluciones, es muy sencillo. Neutralidad. La neutralidad de países como Ucrania, como Georgia, incluso las repúblicas bálticas, no representa para nada un peligro para su soberanía. Recordemos los casos de Finlandia y de Austria, que fueron neutrales por pacto durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética era mucho más fuerte de lo que es ahora Rusia, y no pasó absolutamente nada. Eran países perfectamente democráticos, perfectamente soberanos en sus relaciones internacionales. Por tanto, me parece que todo esto es una insensatez. Rafael, tú que has vivido España esté participando, una vergüenza. Sí, un montón de años en Rusia y en Moscú. ¿Cuál es el planteamiento o el pensamiento del ruso o del gobierno ruso o de un Putin respecto a Ucrania? ¿Qué concepto tienen? ¿Es parte de su territorio? ¿No? Sí, esa es una cuestión importante, pero es secundaria, ¿eh? Quiero decir, para el nacionalismo ruso, esto del nacionalismo ucraniano es una cosa que no está computada. Para ellos Ucrania no es otro país, es casi la extensión de... Es lo que muchos nacionalistas catalanes, por ejemplo, consideran con el país valenciano o con las Islas Baleares, ¿no? Pero a lo bestia. Entonces, hay un problema por ahí, evidentemente. Pero en la crisis actual, concreta, en la situación en la que estamos ahora, eso juega un papel absolutamente marginal. Lo importante es que tenemos a un bloque militar, no la Asociación de Hermanitas de la Caridad, un bloque militar que se fundó contra Rusia, contra la URSS, y que en su doctrina, en sus últimos documentos aprobados, menciona explícitamente, directamente a Rusia como el enemigo. Bueno, pues ese bloque se está ampliando y está colocando infraestructuras en las barbas del oso ruso. Y ha dicho basta, es así de sencillo. Yo creo que esto es una cosa que los militares, que tienen los pies mucho más en tierra, comprenden perfectamente, a diferencia de los periodistas y los diplomáticos que viven en una galaxia propagandística y de intereses mucho más compleja. Pero los militares, que suman y restan con lo que tienen encima de la mesa, yo creo que para ellos es impepinable todo esto, ¿no? Claro, la cuestión... Voy a ver si te puedo hacer una pregunta desde el punto de vista de... Bueno, pero es que Vladimir Putin... Es verdad que tú tienes un libro muy interesante que es Entender la Rusia de Putin. Dices, de la humillación al restablecimiento. Porque claro, es que Rusia, con Boris Yeltsin y compañía, se sintió humillada.
despreciada, manejada. Era un actor sin ningún tipo de peso en el mundo. Con Putin ha recuperado ese peso. Pero claro, hay gente que dice, hombre, ¿y Ucrania por qué no puede decidir por su cuenta lo que quiere ser? Me refiero a, pues si quiero incorporarme a la OTAN, claro, me incorporo. ¿Por qué Putin va a tener que decidir? Sí, claro. Pero es que no es una cuestión de derechos. Cuba tenía todo el derecho del mundo, después de lo que pasó en Bahía Cochinos, a solicitar pues, una protección militar y poner misiles atómicos en su costa, ¿no? Y la Unión Soviética tenía todo el derecho del mundo a enviar esos misiles a Cuba. Pero, como dice Matlock, el ex embajador de Estados Unidos en Moscú, que es una de las pocas personas del establishment con sentido común, aunque la ley de la gravedad no la hayamos aprobado en el Congreso, la ley de la gravedad existe y no la podemos ignorar. No es una cuestión de derechos, es una cuestión que si te ponen misiles o si te amenazan tu seguridad en el portal de tu casa, a una gran potencia reacciona, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Y hacerlo con una gran potencia como Rusia, que tiene misiles, etcétera, misiles nucleares, es una insensatez, repito, ¿no? Y luego recordemos una cosa, la gran potencia, la gran amenaza rusa, de acuerdo, sí, son una potencia, pero su gasto militar es el 3% del gasto mundial. El gasto militar de Estados Unidos es el 39% y si le sumamos el de la OTAN nos ponemos en el 56% o algo así, ¿no? Por tanto, es muy difícil de defender, ¿no? Y luego está, sí, lo de la expansión, lo de la invasión, anexión de Crimea, sí, eso es realmente una cuestión muy seria, se han modificado fronteras, pero Europa ha convivido y convive con esto desde hace años. Hemos tenido la anexión de Jerusalén Este, hemos tenido los Altos del Golán, tenemos el Sáhara Occidental, tenemos la Chipre por parte de Turquía, y ahí Europa no ha hecho absolutamente nada, no le quita el sueño eso. Entonces, ¿por qué tanto escándalo? Todo esto se ha hecho con violencia y con represión. ¿Por qué tanto escándalo en Crimea, donde la anexión se ha hecho sin violencia y con el beneplácito del 80%, quizá el 70%, no lo sé, porque se manipuló un poco todo aquello? Pero la inmensa mayoría, aplastante mayoría de la población, por favor, seamos serios, ¿no? Rafael, pero fíjate, tú me decías Crimea, para que la gente se haga una idea, vamos a ver el mapa de situación de lo que estamos hablando. Esto es Rusia, esto es Crimea, que ahora mismo podemos decir que forma parte también ya de Rusia, porque fue ocupada, una población mayoritariamente, la base naval de la Armada rusa en Sebastopol, importantísima, y luego ese territorio ahora mismo indefinido, que evidentemente está bajo control, digamos, de separatistas ucranianos o de población secesionista rusa, Lugansk, Donetsk. Claro, tú dices, Rafael, en Crimea la mayoría de la población, en esas zonas que estamos hablando del Donbass, la mayoría de la población puede ser prorrusa, pero ¿esto significa que crees posible que Rusia invada Ucrania o esto es inimaginable? No, yo no creo que invada Ucrania, que invada toda Ucrania. Quizá que pueda haber avances territoriales en Lugansk y Donetsk, a lo mejor es imaginable, ¿no? Pero que invada Ucrania yo creo que no. O sea, no sabemos qué exactamente va a pasar, ¿no? Hay muchos teatros posibles, pero es un poco vano especular sobre qué va a pasar. Lo que sí que tenemos que tener claro es que va a pasar algo. O sea, después de que Rusia haya hecho lo que ha hecho, es decir, haya presentado todos esos documentos, esas propuestas, muchas de ellas absolutamente razonables y perfectamente ejecutables, ¿no? Después de todo eso, no puede no pasar nada, porque Rusia perdería la cara, ¿no? Eso no es imaginable. Por tanto, tiene que pasar algo, ¿no? No sabemos qué pasará, pero pasará algo. Y respecto a Estados Unidos, pues bueno, ellos también tienen el problema de perder la cara, o sea, tienen una situación interna muy complicada, hubo una especie de golpe de Estado hace poco, su presidente está en horas bajas, la tentación de dirigir la tensión hacia el exterior es muy grande, por tanto, todas estas cosas se pueden ir de las manos y es ahí donde están los peligros, ¿no? Realmente los peligros, porque una vez se ha desencadenado una dinámica de violencia, es muy difícil volver a poner al genio dentro de la botella, ¿no? Rafael, pero me estás diciendo que ves bastante improbable una invasión, digamos, rusa de Ucrania, bueno, digamos de ocupación. Otra cosa es que se avance por la zona del Donbass o se avance hacia Crimea, pero una invasión, digamos, de ocupación del país, no.
No, hombre, claro que no. Es un país de 40 millones. Rusia no tiene potencia para hacer algo así. O sea, y además es que es una insensatez multiplicada por 1000. O sea, los ucranianos, incluso alguien lo ha dicho en el debate y tenía razón, incluso los rusoparlantes, los rusófilos, no son partidarios de ingresar en Rusia, la inmensa mayoría, con la excepción de Crimea, de zonas estas de Donbass, rebeldes y tal. Incluso en zonas absolutamente rusófilas, como la zona de Mariupol o de Kharkiv en ucraniano, pues que son rusoparlantes y rusófilas, la gente se siente confortable en Ucrania. Y eso a pesar de todos los desmanes que en Ucrania se hacen con los rusos, con los sentimientos rusos. Por ejemplo, se han cerrado los canales de televisión en Rusia, el canal 112, que era un canal absolutamente plural, abierto, en absoluto defensor de intereses rusos, sino que era una cosa bastante plural, pero no era nacionalista ucraniano en la línea del gobierno, ¿no? Por eso lo han cerrado, ¿no? Ahora han aprobado una ley esta semana en el que el 50% de los contenidos en los medios de comunicación tiene que ser en ucraniano, ¿de acuerdo? Pero hacen la excepción democrática de que ahí donde hay minorías lingüísticas, pues que hay un juego y tal. Pues es asombroso que en un país donde la lengua mayoritaria es el ruso, o si no, casi el ruso, es increíble que no se considere el ruso como una lengua minoritaria, ¿no? Se ha excluido completamente la lengua rusa de esta ecuación, ¿no? O sea, luego, bueno, hay cosas como la polémica sobre el pasado, todo eso. Son muchas las diferencias que hay, pero los rusos no están tan locos como para pretender invadir Ucrania, un país de 40 millones que se incendiaría ya en 48 horas. Vamos, ríete tú de lo que fue Afganistán y de lo que fue pues la revuelta húngara del año 56, ¿no? Pero que algo pasará, seguro. Rafael Poch de Feliu, periodista, colaborador de Contexto de Le Monde Diplomatique. Entender la Rusia de Putin. Este es uno de esos libros muy interesantes para conocer realmente la Rusia postsoviética, por decirlo de alguna manera. Era Rafael Poch, es realmente apasionante. Periodista, Rafael, un abrazo muy fuerte. Gracias por las claves. A vosotros. Un abrazo muy fuerte, una abrazada. Por cierto, Laura Vilamor, ¿cómo están los